¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar. Mi nombre es Gerardo Klein, tengo 25 años y estoy produciendo un programa de cable. Me llamo Enver El Kadri, soy argentino, mi padre es libanés, tengo 55 años, soy de profesión abogado, he incursionado también en la producción cultural de películas y de discos, pero en mi juventud integré los cuadros de la Juventud Peronista y fui uno de los organizadores de las Fuerzas Armadas Peronistas. La verdad que de Ernesto Guevara no sé nada, sé que fue argentino y que fue un revolucionario, pero de su vida, de quién fue, qué hizo, realmente no sé nada. Va a ser un viaje a las raíces, ¿no? A las raíces también interiores, a todas aquellas creencias por las que luchamos, que a pesar de las derrotas, de los golpes, siguen vigentes. Así que va a haber que cuidar el corazón también. Y se largó. La idea es, como vos decís, Así que va a ser como un viaje a un túnel del tiempo en el que uno se mete. Aquellas venas abiertas de América Latina de las que hablaba Galeano todavía siguen abiertas, sangrando. Aquellas revoluciones que nosotros quisimos y por las que tantos de nuestros compañeros dieron su vida, esas revoluciones inconclusas son hoy más necesarias que nunca, con otros métodos, con otros procedimientos, por otros caminos quizás.
me gustó. Cacho, ¿sabría decirme a qué altura estamos acá? Estamos a 3.750, 3.800 metros. La ciudad de La Paz es la más alta del mundo. ¿Y en qué año estuvo el Che por acá? Él llegó, después apenas se recibió de médico, vino para aquí con destino a Venezuela en el año 53, en plena efervescencia revolucionaria. Sí. El MNR había tomado el poder, hacía un año había hecho la revolución, con las dos medidas más importantes que fueron la reforma agraria y la nacionalización de las minas. Así que el Che se metió en toda esa vorágine, no con los ojos de un turista, sino con los ojos de alguien que va... Que vino a hacer algo al... No, y que va comprometiéndose con la realidad de su tiempo. Es como que la realidad que él vivió acá, los campesinos armados con fusiles, los mineros con los cartuchos de dinamita que llevaban en los sacos, viste, con la mecha, la prendían con un cigarrillo, pum, tiraban, mejor que una granada. Entonces él vivió todo ese ambiente bullicioso de patrullas, de grupos armados que caminaban por La Paz. Llegó en un tiempo de flujo revolucionario en América Latina. La Argentina con Perón, Chile con Ibáñez del Campo, Brasil con Getúlio Vargas, el mismo Guatemala con Arben, eran todos movimientos nacionales de emancipación, de rotura del antiguo lazo de dominación con Europa y concretamente con Inglaterra, y de intento de resistir al nuevo dominador que venía a ser Estados Unidos. Todo eso lo tiene que haber impresionado muchísimo, muchísimo. Y ahí entonces van apareciendo los factores que empíricamente, si querés, los llevan a transformarse interiormente. Es decir, bueno, ¿para qué sirve la medicina si la situación social es tan injusta? Él si ya, hay ya estaba recibido de médico. Sí, ya venía con su diploma bajo el brazo y lleno de ideas generosas. Sabía lo que no iba a ser. Sí. Por ejemplo, no iba a ser un médico que ponía la chapa en el consultorio y atendía a los pacientes, le cobraba. Claro, su fin no era ganar dinero con la medicina. No, para nada. Eso lo tenía bien claro. Chirimoya buena, chirimoya sin pepa. Cinco bolivianos. Después que se produjo la revolución, el doctor Guevara venía acá, vivía en una pensión en la calle Camacho, y venía acá a comer esta fruta. Venía a comer. ¿Usted? Mi abuela le sabía vender, pues, caballero. No me diga. Claro. Acá mismo, en esta misma Aquí esquina. mismo, en esta misma esquina. En este mismo lugar y a la misma hora. Ya parece una telenovela. Chirimoya buena, chirimoya. Que yo lo admiro, pero ha sido muy porque en nuestro país, sabe, en Bolivia es difícil hacer guerrillas. La gente no está preparada. No. Nosotros no estamos preparados para eso. Aparte de eso, ¿Cuánto le debo? nuestro país no se presta para poder conseguir el objetivo que quisiera conseguir, porque hay desigualdad de pensamientos y ideologías. Lo admiro, ese hombre, lo admiré, ¿sabes? Lo admiré. Me parece bien. Estamos ¿Cuánto tiempo hace que ha pasado esto en Ñancahuazú? ¿Su muerte? Ya como 30 años. 30 tan rápido. ¡Guay! Entonces, corazón, estoy vieja. ¿Qué recuerdo tiene? Mire, yo no sabía nada nunca de política, ¿eh? No, escúcheme. Pero un día leí un libro de él. Lo admiro al hombre, sus ideales, sus cosas. Cuando vi una foto, qué hombre más hermoso, dije, qué lindo, qué guapo. Y conociendo, ¿no? Porque le digo, solo Dios sabe de sus ideales, pero no para mistificarlo como en Europa he visto, ¿no? Un hombre común y corriente. Mire, si vino el propio Dios y se hizo hombre, es la cosa más maravillosa. Es el milagro más grande del universo. Humilde, desde el vientre de una mujer. Vino ese hombre humilde. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios.
Este hombre pensando en la humanidad, en la gente pobre. Y yo, toda persona que quiere hacer algo por sus semejantes, yo digo, Dios está en esa persona. Bolivia tiene una vieja tradición guerrera. Es el país que más desmembramiento de su territorio ha tenido. Y los bolivianos parecían condenados a desaparecer, digamos, ¿no? Entonces hubo un resurgir, un mirar hacia atrás y decir, pero caramba, si nosotros formamos parte de una civilización como la aymara, como la inca, ¿cómo es posible que ahora no seamos capaces de gobernarnos nosotros mismos, de ser orgullosos de nuestra identidad, de nuestras costumbres? ¿Cómo uno puede asumir su pasado si cree que uno existe desde que otro llegó a descubrirlo? Lo enriquecedor para nosotros sería incorporar el patrimonio de las antiguas civilizaciones, de las etnias que habitaban este continente, valorizándolo y sumándonos a lo que nosotros consideramos la fusión, como si saliera de un crisol, digamos, una cosa nueva, pero que no puede negar ese ingrediente, ese componente esencial de la cultura anterior a la llegada de los españoles. ¿Viste las terrazas en las montañas? ¿Qué? Las terrazas, donde se hacen las plantaciones. ¿Cómo trabajaban las tierras? Sí. Mirá, mirá allá adelante, hay un montón. Mirá. Increíble. ¿Sí que el Che estuvo acá en Copacabana? Estuvo cuando salió de La Paz, vino para buscando la frontera con Perú, en un camión llegó aquí, de aquí de Copacabana fue a la Isla del Sol y de la Isla del Sol volvió y en un camión siguió viaje a la frontera con Perú.
alguien que tiene 25 años, ahora como tenía también Ernesto, Sí. cuando se lanzó a esta aventura, ¿qué sentís vos, digamos? Yo creo que es una sensación fuerte, donde la estamos viviendo, yo particularmente, de una manera distinta a lo que él hizo. Repetir una historia, volver a hacer los caminos que él recorrió de distinta manera, ¿no? Desde en otra época, desde otro punto de vista. La gente, por ejemplo, ¿cómo la ve? Uno desde afuera lo ve como diciendo, uy, pobre gente, cómo sufre, pero los veo a ellos que no lo sienten de esa manera, sino que son felices y están orgullosos de ser como son, ¿no? Y a vos, Cacho, ¿qué te pasa con todo esto? Porque vos me estás cuestionando a mí, me estás preguntando desde tu punto, ¿qué es lo que vos sentís? Yo la verdad que siento alegría de vivir, siento que esto me confirma lo que pensaba, lo que intuía, lo que sabía de esta América. ¿Y qué es lo que pensabas de esta América? Y que era una sola, que es los mismos problemas, las mismas dictaduras, las mismas opresiones, los mismos sacrificios, las mismas luchas, la gente que se Y cuando vos me rompe. preguntás sobre la gente, ¿vos cómo Sí, ves a la gente? yo la veo maravillosa. Para mí lo más importante, aparte, por supuesto, la belleza que estamos disfrutando, es la gente. Porque un paisaje es algo vacío, ¿viste? Hay gente que acumula fotos de los viajes, todo, y ves puro paisaje. Y vos decís, ¿cómo era la gente? No tuvieron ni tiempo. ¿Pero vos considerás que esta gente está sufriendo? Creo que es un estilo de vida diferente, un modo de vida diferente. Todos se mueven al ritmo de las estaciones, o de la festividad de la Pachamama, Sí. o del carnaval, la época de la siembra, la época de la cosecha, la época de las pariciones. Es otra forma de vivir que hace a una identidad cultural también, que viene del fondo de los siglos. Dice, sabes andar a caballo. Y en la cárcel usábamos, mira, A, B, C, D, E, F, G, H, I. La X. X. X, no la... Bueno, así, pero Así era, ¿no? los presos no la usábamos. ¿Qué ibas a decir? Xilofón. Xilofón. Pero mira la pregunta que... No, porque me dijiste todo el abecedario. No éramos tan cultos para emplear la X.
para los incas era el ombligo del mundo, digamos, ¿no? Y cuando vinieron los españoles, por ejemplo, acá tenés la iglesia esta, era la de la Compañía de Jesús, que hizo, como en toda institución hay gente buena y gente mala. Algunos dijeron que no a tanta explotación de los indios, pero el grueso de la institución apoyó la colonización, la que ellos llamaban la evangelización de América. Y acá tenés la catedral. Esta catedral fue construida con ruinas de antiguos templos incas. Sacaban todas esas piedras que eran perfectas y las trajeron acá para hacer en el propio lugar donde ellos hacían sus ritos, los habitantes de este país, digamos. Entonces ahí construyeron la catedral. Para decir, ven, nosotros somos más poderosos que los dioses de ustedes. Miren, construimos el templo no se vino abajo. Qué lindo el templo, ¿eh? Es hermoso, sí. Los dos, y Mirá, Cusco tiene todas las bellezas del estilo colonial. Vos viste lo que son esos balconcitos, por ejemplo, iglesias por doquier, es como que hay una disputa por construir iglesias. Acá se han construido muchísimas iglesias. Y todos abasteciéndose de las canteras que eran destruir los antiguos monumentos incaicos. ¿Cuántos años tenés, Nacho, de verdad? ¿Cuántos vas a cumplir? Por ser vos te voy a hacer un precio. ¿Te gustaría pasar este cumpleaños con algún ser querido? Sí, por supuesto, con muchos, no con uno. Pero acá estamos trabajando, haciendo una cosa linda. No, pero con alguno en especial que vivo, muerto. No, sí, la familia en primer lugar. No sé, con alguien particularmente, como dice Atahualpa, ¿viste? Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Y así yo que siento, yo a veces pienso en mis compañeros, ¿no? Que ya no están y si valía la pena el sacrificio, si valía la pena lo que hicimos, y pienso que sí, que valía la pena, y lo siento realmente como si estuvieran dentro mío. A mí particularmente me emociona estar con vos acá y pasando un cumpleaños juntos, ¿no? Con todos los muchachos del equipo y pensando en que estamos haciendo algo para rescatar la memoria de un hermano mayor, de un tipo entrañable también, a quien aún sin conocerlo uno llegó a querer mucho y que uno estuvo muy ligado a él, digamos, como una de las decisiones más importantes que tomé en mi vida, que fue irme a la guerrilla, fue después de la muerte de Guevara, ¿no? Cuando yo sentí que todas las palabras estaban de más y que no había más otra cosa que hacer más que luchar, ¿no? Seguir su ejemplo, retomar nuestros ideales, llevarlos a la práctica, no quedarnos esperando. Uno siente, por un lado, alegría de estar vivo y de poder compartir este momento, ¿no? Y por otro lado también el dolor de todos los que ya no están, de los que fueron tus compañeros, porque para vos a lo mejor vos decís, no sé, Che Guevara, o decís Carlos Caride, o decís Samuel Slutsky, o Gerardo Ferrari, todos son nombres, ¿viste? Nombres, pero para mí eran personajes como vos, de carne y hueso, compañeros queridos, con quien mateábamos, con quien hacíamos bromas, y ya no están, y muchos años de mi vida los pasé presos, así que tuve la oportunidad de compartir con ellos esos momentos, ¿no? Que te hermanan mucho, sí. Y todos nosotros éramos personajes como vos o como cualquiera. Sí, que lucharon por algo. Y luchamos por algo y hacíamos bromas y lo vivíamos con alegría, no era una cosa tristona, una cosa pesada, una cosa de decir, uy, bueno, la militancia, el sacrificio, el esfuerzo. No, era una cosa de mucha naturalidad, de mucha vitalidad, así, como una actitud de vida. ¿Vos crees que lograste algo? Colectivamente creo que no, que el ideal por el cual nosotros luchamos, que era la revolución, no se ha logrado. Pero individualmente creo que hice lo que tenía que hacer. Yo no sé lo que tenías, lo que sentiste. Lo que sentí que tenía que hacer lo hice. Fui coherente, ¿no?
y lo único que lamento es que no hayamos triunfado nada más, porque creo que hubiéramos hecho mejor la vida de todos, que en este caso, no sé, muchos de nosotros somos la excepción porque seguimos pensando de la misma manera, seguimos creyendo en el hombre, seguimos apostando a que es posible transformar la sociedad, que no hay que quedarse cruzado de brazos, que los homenajes al Che o a quien sea no deben ser motivos de nostálgica recordación, sino de compromiso presente, de decir, bueno, y hoy, ¿cuál es el mejor homenaje a don Ernesto Guevara, a Evita, a todos los compañeros? Sí, hablar y decir quiénes fueron realmente. No solo eso, sino también comprometerse con este tiempo, saber que es un tiempo de retroceso de los movimientos populares, que es un tiempo que nos ha tocado la malaria, digamos, nos ha tocado estar así a la intemperie, solos y a pie. Entonces, bueno, saber eso y saber que nuestro pequeño aporte está hecho y podemos seguir haciéndolo de otra manera, pero que esto es una larga marcha que no empezó con nosotros ni va a terminar con nosotros. Seguramente. Va a continuar con vos, con tus hijos, con todos los demás. Porque la revolución no es un solo camino, el camino, digamos, armado. Esa es una parte. Después, la revolución... Creo que es la parte más importante. Sí, es una parte importante, pero no es... en la década del 70 nosotros confundimos... La revolución era equivalente a la toma del poder, al asalto del poder. Y hoy nos damos cuenta que eso no es suficiente. Que hubo muchos países donde los revolucionarios tomaron el poder y terminaron transformados en públicas que se han venido abajo, en regímenes socialistas que se han desmoronado. Entonces decimos, bueno, la revolución no es simplemente asaltar el poder, sacar a un presidente para poner otro, por más que nos guste y todo eso, sino transformar de raíz las relaciones entre la gente. Hacer que uno... Y yo creo que eso es lo importante, ¿no es cierto? Que se sienta hermano del otro, compañero, no su competidor, su opresor, su explotador, su dominador, sino hermano. Es muy difícil de todas maneras lograr. Y, ¿viste? Y eso es lo difícil. Y ahí está el verdadero trabajo revolucionario de hoy en día, que estoy seguro que hombres como Ernesto hubieran compartido esta idea, y la compartían de hecho porque ya lo venían enunciando cuando hablaban de el hombre nuevo, los estímulos morales, porque algunos, para aumentar la producción en Cuba, por ejemplo, en un momento dado, querían que se le pagara horas extras o mayores salarios a los trabajadores cubanos para que rindieran más, para que produjeran más. Sí. Entonces Ernesto decía, no es con estímulos materiales, es con estímulos morales, diciéndole, usted es el hombre nuevo, usted es el hombre liberado, usted es el hombre que va a trabajar por su país, por su pueblo, no porque le paguemos horas extras, sino porque siente en su corazón que lo tiene que hacer y lo hace. Claro, pero porque existe la ambición de la gente, ¿no? Sobre el sí, decir, ¿viste? Lamentablemente. Más. Y ahí es donde fracasa entonces esa concepción de la revolución, que cree que revolución es tirar tiros, asaltar cuarteles, conquistar el poder, cuando en realidad la revolución es un camino largo, doloroso, y que implica cambiarnos nosotros mismos, en primer lugar.
y ser generoso, ser altruista. No, la revolución la hace el ser humano, así que... Y si no cambias el ser humano, entonces no sirve. ¿Con qué fin viene toda esta gente acá? ¿A ver los restos arqueológicos? ¿Qué viene a hacer? ¿Vos sabés qué? No sé realmente, pero hay mucho turismo para acumular fotografías, nada más que para ver lo superficial. Sí. Tan distinto de lo que vino a buscar Ernesto cuando vino acá, ¿no? O lo que venimos a buscar nosotros incluso, claro, que son nuestras raíces, nuestra identidad. Hay muchos que vienen como para decir estuve en Machu Picchu, contar una historia en una noche agradable en París, en Londres, sí. Y otros no, venimos porque sentimos necesidad de encontrar en nuestras raíces, y creo que Ernesto cuando vino por acá las encontró muy profundamente con a él le interesaban mucho los restos arqueológicos. Le interesaba, pero no con un criterio científico universitario, sino con un criterio de ciencia social, vamos a decir, para emplear una terminología de hoy, para comprender el destino de nuestra América y el destino del mismo también como ser americano.
Perú actual, ¿la gente tiene conciencia de estos valores de una civilización y de una etnia que le precedió en el tiempo? Definitivamente, muy en particular tenemos en toda la cultura andina, porque esto es nuestro. Nosotros somos quechuas, nosotros descendemos de esa gran raza y siempre algún gran personaje manifestó, y siempre comparto esa idea de que la época inca o la época quechua fue el futuro en el pasado. Y este Perú actual, esta situación política, económica, social, ¿cómo la ves, Edgar? Bien, en mi modesto entender, no soy un analista político, no soy un eximio político. Yo pienso que, como en todo sitio del mundo, el pueblo no necesita dádivas. El pueblo necesita trabajo, necesita qué comer, tener eso, y creo que en todo sitio del mundo eso es lo que se busca. ¿Pero crees en los políticos que pueden dar una solución? No confío en ninguno. Tendría que llamarlo a Pachacute, a Huiracocha, a mis antepasados. La gente de la época. ¿Cuál es tu reflexión, Gerardo, con esto que estás bien? ¿Cómo lo viví? Lo vivo como algo conflictivo, te diría. Son dos cosas, conflictivo y a su vez apasionante. Conflictivo porque la verdad me doy cuenta que sé muy poco de la historia y de la vida en general, ¿no? Y apasionante por recorrer los lugares y vivir situaciones que nunca viví, ¿no? Es lindo eso que decís, porque no hay que tenerle miedo a no conocer los propios límites de uno. Este viaje te va a servir como un descubrimiento también, dentro tuyo, no del paisaje, porque no, por eso mismo. Ya te digo, están los documentales, las fotos, todo podrías conocer, pero es algo más profundo, es una sabiduría interior que te da. Eso es lo que me pasa. Por eso cuando vivo esta cosa digo, ¿qué sé? No sé nada. No me informé, no viví cosas que... Estamos acá en Guayaquil, ¿qué estamos haciendo? Bueno, acá este es el lugar histórico en el que don Ernesto toma la decisión de no seguir para Venezuela. Sí. Es como una especie de... Cambia de rumbo. Encrucijada de la historia, digamos. Aquí de este puerto salían los barcos de la United Fruit Company, sí, cargados de frutos del país. ¿Recibía el país algún beneficio de esa principal riqueza que producía su tierra? Nada. Y era tan poderosa esta compañía que incluso cuando tenía algún problema local, como lo vamos a ver luego en Guatemala, sí, le avisaba al Departamento de Estado, le avisaba al presidente de Estados Unidos,
Y el presidente de Estados Unidos intervenía con los marines, desembarcaba tropas para defender, digamos, los intereses de la compañía privada. Sí. Entonces ellos decían, lo que es bueno para esta compañía es bueno para los Estados Unidos. Por lo tanto, si alguien le hace mal o le hace daño a esta compañía, le hace daño a Estados Unidos. Pero lo que más le absorbía, y Ernesto se lo dice en una carta a su madre, que las aventuras, las peripecias que contaba la gente sobre lo que estaba ocurriendo en Guatemala, lo apasionaban tanto y ocupaban tanto su tiempo que no tuvo mucho para visitar. Y entonces, cuando lo convence Rojo de que para qué iba a ir a Venezuela, que si iba a Venezuela, le dice un poco en broma, es para ganar dólares, eso es lo que vos querés. Entonces dice, vamos a Guatemala, que hay un proceso revolucionario interesante, hay un gobierno que está tratando de llevar adelante la reforma agraria. Eso lo vamos a poder vivir, vamos a poder sentir una revolución en pleno desarrollo, en pleno proceso. Sí. Y lo convenció. Lo curioso, te decía, en esta bifurcación de la historia, es que el barco que lo va a llevar, y además gratis, es el de la United Fruit Company, que él va a denunciar y que él va a atacar después, tanto en Guatemala como en Cuba. Esa explotación que hacía la United Fruit Company ha quedado como el símbolo de la explotación de los Estados Unidos en América Latina. Los hombres pequeños, los mediocres, enseguida buscan atribuirle a estos encuentros peleas, divisiones. Se trataba de dos líderes de la liberación, de la emancipación americana. Se encuentran como compañeros de armas, como compañeros de lucha para ver de qué manera seguía el avance de la guerra de liberación contra los españoles. Y entonces San Martín decide, en este histórico encuentro, dar un paso al costado, mostrando también una grandeza de espíritu, que no lo movía ninguna ambición terrenal, digamos, ni gloria, ya había liberado Chile, Perú. Entonces le dice a Bolívar que sea él el que continúe la lucha, que sea él que él lo va a apoyar y que va a hacer. No hay actas ni documentos de esas reuniones, fueron entre ellos dos en este mismo lugar. El ejemplo también de Bolívar, que soñaba con una patria única, una gran patria sudamericana. El general San Martín, cuando vuelve a Buenos Aires, tratan de hacerlo participar en las guerras civiles argentinas. Y es el más lindo ejemplo que da cuando dice que su sable no será jamás desenvainado para derramar sangre de hermanos. De todo el viaje que estamos haciendo, ¿cuál es el recuerdo o el momento más lindo que...? Cacho, que estamos viviendo ahora. Vos vivís el presente, nada más. Yo vivo el presente, estando en la mitad del camino, ¿no? Por eso, la mitad del camino, las huellas del Ernesto... ¿Pero vos ya lo habías hecho, este camino? Lo había hecho en otro sentido, no geográficamente. Lo hice como militante, como partícipe de la lucha de mi pueblo. Quiere decir que la literatura, la militancia, la vida misma me permitió a mí saber y conocer estas cosas sin haberlas visto ni conocido directamente, como estamos ahora acá. Sí. No me bastó ver este río para saber que los bananeros salían de acá cargados con el tuviste que ir a verlo. No, yo te entiendo, pero me fuiste por las ramas. No, pero no es por las ramas, porque es mi vida. La emoción que siento es la de seguir las huellas de Ernesto y de ver estos cambios que se deben haber ido produciendo en él.
que estamos recorriendo juntos los pasos grises. Vos con tu edad y yo con la mía. Pero por eso, lo que me interesaba conocer más que nada era tu visión, porque la mía ya la sé de memoria, pongo un cassette, ¿viste? Aprieto No, play. pero tampoco me la decís a mí nunca. Cuando yo te pregunto tu visión, me contás de que del tipo de allá, de que las post-fruit, que no sé qué. No, Y no me parece? sí, sí. Es muy difícil, creo, expresar y decir la sensación sobre qué es lo que estamos haciendo. Porque vos no lo hacés y yo tampoco lo hago. No, Cada vez que yo- nos preguntamos eso, ninguno de los dos nos responde. Es cierto, si vos no alcanzás a comprender lo que yo te transmito, entonces el que fracasa también soy yo. No, yo no doy fracaso, ni él no es un fracaso. Yo no te digo a vos y vos no me decís a mí lo que nos pedimos que nos digamos. Ese es el... ¿Qué evoca en vos el nombre de Panamá? Sobre todo evoca el Canal de Panamá. La creación de una república artificial, la desmembración de una parte de Colombia, toda una historia de intrigas, de lucha de poder entre los franceses, los norteamericanos, para ver quién construía el canal, para ver quién lo hacía. Y después, más adelante, el general Torrijos, con su operación Dignidad, rescatando el orgullo de ser panameño, firmando con Carter los tratados por los cuales Panamá volverá a ser propietaria y soberana en todo su territorio, que Estados Unidos siempre consideró un poco como el patio trasero de su casa. Y entonces no vaciló en intervenir en Nicaragua, en todos lados hay como 100 y pico de intervenciones norteamericanas, siempre con algún pretexto de proteger los intereses, las vidas, los bienes de los ciudadanos norteamericanos, pero en realidad con el manifiesto propósito de establecer un control férreo sobre toda la región desde México hasta América Central, que Estados Unidos ha considerado siempre como su zona reservada, ¿no? Esa era la época en que la oligarquía, los Estados Unidos, asustados por ese gran crecimiento de las luchas populares, crearon acá en Panamá la famosa Escuela de las Américas. Esa Escuela de las Américas fue la escuela de todos los dictadores que conocimos nosotros en América Latina. Por acá pasaron desde los dictadores bolivianos hasta los dictadores argentinos, y era un baldón para el pueblo panameño que de aquí salieran expertos en torturas, en desapariciones, en guerra sucia, en propaganda falsa, en un anticomunismo primario que hacía que cualquiera que pensara diferente o que llevara una camisa colorada ya era comunista, llevabas el pelo largo, eras comunista. A la barbaridad de considerar a los trabajadores, a los intelectuales, a los curas, a todos los que querían cambiar el modelo como comunistas, nosotros desde nuestro lado también considerábamos como que ellos eran una fuerza de ocupación extranjera que le aliviaban el trabajo a los norteamericanos, haciendo ellos el trabajo sucio de guardar el orden y preservar los intereses norteamericanos en nuestro continente.
Lo que Ernesto vivió en esta América Latina, acá en Panamá, fue esa sensación de que uno puede cambiar la historia si se lo propone. Cuando uno dice, eran idealistas, eran románticos, no, qué romántico ni qué idealista. Había una posibilidad concreta de cambiar las cosas, había una posibilidad concreta de cambiar el destino, como lo hicieron ellos en Cuba. Toda nuestra generación, toda la gente que luchó en la Argentina, en Chile, en Uruguay, todos los que lucharon en Perú, todos los que lucharon en Centroamérica, creían que era posible y que era cercano, era factible cambiar el mundo. En este restaurante tan pintoresco y tan lleno de vida, venía a comer Ernesto cuando estuvo aquí en Panamá. Acá se encontraba con toda la gente que venía de todas partes del mundo y particularmente los cubanos. Y entonces ahí es donde él aprendió o escuchó las primeras noticias de un fallido golpe revolucionario que había hecho Fidel Castro tomando o queriendo tomar el cuartel de la Moncada el día 26 de julio de 1953, es decir, muy poco tiempo antes. Él llega acá en agosto, septiembre, estaba fresco todavía los que se habían escapado, los que habían logrado huir, digamos, de la represión, habían venido a Panamá. ¿Qué sentís vos, Cacho? ¿Vos sentís que no le estás transmitiendo o que él no te recepciona? Son dos discursos muy distintos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Sobre todo pasa en nuestro país porque hay toda una generación intermedia que ha sido borrada de la historia y ha habido como un manto de olvido, como que se ha hecho desaparecer dos veces a los desaparecidos. La primera físicamente, secuestrándolos, arrebatándolos de sus hogares y haciéndolos desaparecer. Y la segunda fue haciendo desaparecer por qué los hicieron desaparecer, haciendo borrar o echando un manto de que fue toda una equivocación, de que eran todos inocentes, de que ninguno estuvo metido en nada, qué sé yo, para como decir, bueno, miren qué injusticia lo que hizo la dictadura, qué sanguinarios que fueron. Y ahí hicieron desaparecer otra vez, porque la mayoría de los desaparecidos sí lucharon contra la dictadura, querían un cambio, querían renovar la sociedad, querían tomar el poder para hacer una revolución, aunque eso nos parezca ahora utópico e irrealizable, bueno, pero tenían esos objetivos. Yo tengo muy pocos recuerdos de lo que fue la dictadura, muy pocos recuerdos. ¿Y de la democracia qué? Y la viví. La viviste, pero ¿cómo la viviste, digamos, como una cosa? Mira, por lo que yo veo, yo no estoy de acuerdo con lo que fue la dictadura, toda la gente. Más allá de que, como vos digas, hubo muchos desaparecidos que no tenían nada que ver con lo que se estaba haciendo. Pero por eso te digo, para que a ustedes les llegara un mensaje de que en realidad los desaparecidos o los que todos eran todos buenos chicos que un día vinieron y los sacaron de las casas y qué sé yo, entonces mejor no meterse, porque mira, estos apenas se metieron un poquito en un centro de estudiantes o una cosa así, o en un sindicato y los hicieron desaparecer. Eso es verdad en una parte de la gente, pero muchos otros compañeros de los desaparecidos eran militantes de organizaciones guerrilleras, de organizaciones armadas. Sin duda. Por supuesto que desde el punto de vista de las familias y todo, puede costarles reconocer que los hijos o los padres o hermanos o lo que sea estuvieran metidos, pero es un orgullo
Tendría que ser un orgullo como decir, sí, mi hijo luchó para transformar la sociedad, mi hijo consideró que había que empuñar las armas y las empuñó, interrumpió una carrera y la interrumpió, dejó la comodidad que yo le daba en mi casa y asumió un compromiso con los más pobres, con el pueblo. Ernesto Guevara no se moría de hambre, era un médico y de una buena familia de Córdoba o de Rosario, sí. Y sin embargo, mirá dónde se metió. Fidel Castro, de una de las familias más tradicionales de Cuba, no esperaron a que a ellos les pasara, ellos se metieron porque vieron a los otros. Hoy también hay muchos que hacen eso, yo no digo que no haya, hay un montón que quieren mejorar todo lo que sucede. Son distintos grados de participación, lo importante no es catalogar a ninguna de las formas de participación de la gente, sino asegurar que cada vez sea mayor el número de gente que participe de las cosas. Quizás sumando todas esas pequeñas formas de participación parciales, un día nos despertemos y nos demos cuenta que se habrá hecho la revolución. Sí. Bueno, aquí venía Rómulo Bentancur, aquí venía Carlos Andrés Pérez, aquí venía Fidel Castro, venía aquí a la Soda Palas venía el Che Guevara. Aquí se habla de política, aquí se habla de fútbol y aquí se habla de todo. Aquí en la Soda Palas, aquí es una tertulia, ¿verdad? Es una tertulia. Aquí se habla de la mala situación y se habla de todo. Costa Rica está pasando por una crisis tremenda. Aquí en Costa Rica hay mucha pobreza, porque aquí el rico se hizo más rico y el pobre se hizo más pobre. Podía tirar algún tomate, nada más, porque saludarnos comercio libre y justo. Ojalá sea cierto. Pero ¿qué va a ser cierto? Es la libertad del zorro dentro del gallinero. Eso es, aquí libertad nunca ellos son los poderosos más grandes de la tierra. Libertad nunca ha habido. Nos tiene aprisionados a todo el mundo. Bronca que me da. Libre para ellos, nada más, para beneficiar. El mundo, es así. Miriam, estuvimos comentando recién de que en los años 53, 54, acá se reunían en este bar todos los políticos cubanos, dominicanos, venezolanos. Y nos dijeron que usted lo conoció a Ernesto Guevara, el argentino. Sí, él estuvo aquí. No me diga. Él estuvo aquí y también estuvo el señor presidente de Cuba. No me diga que ahí va el señor Click. Ahí parece, ¿no? Ahí va.
Ana es una compañera mía de la época de la que hemos hablado bastante en este viaje y que ahora en esta época de posmodernidad, digamos, no ha renunciado a sus ideales y sigue trabajando de otra manera en la defensa de los derechos de la mujer, en el reconocimiento de la igualdad de derechos, tanto de la mujer como del hombre, aquí en Guatemala. Este es el lago de Atitlán, el espejo del mundo, según los cachiqueles, y los sutujiles, que son todos los grupos mayas que viven alrededor del lago. Hay 12 pueblos. Qué cosa que Ernesto Guevara, cuando pasó por acá, cómo debe haber quedado impresionado con los pueblos y las culturas. Cuando vos llegas a un pueblo campesino acá y decís que sos argentina, te abrazan y te dicen, sos paisana de Neto. Entonces, pero claro, esa es una historia que se dio posterior a la pasada del Che por acá, ¿no? O sea, ¿Y qué es lo que dicen los campesinos de él? Bueno, es una persona muy admirada, ¿no? O sea, estamos hablando de un momento en Guatemala que se acaba de firmar la paz, ¿no? O sea, se firmó la paz el 29 de diciembre del conflicto armado más antiguo de América, que se inició en el 60, 13 de noviembre del 60, y producto de la invasión de Castillo Armas y el derrocamiento de Arbenz. Entonces, bueno, durante todos esos 36 años, sin duda, el Che fue para unos grupos un símbolo, ¿no? O sea, incluso el Che es el símbolo del ejército guerrillero de los pobres que se acaba de disolver después de más de 20 años. Y creo recordar que fue el propio Arévalo, ya que no era presidente, el que los invitó a venir en una especie de excursión a él y a otros argentinos que se interesaban por la revolución guatemalteca, que estaba en plena ebullición en ese momento. Y fue aquí donde prácticamente les dijo que él venía de una reunión internacional y que se daba cuenta que estaban preparando todo para invadir Guatemala, ¿no? Los Estados Unidos no iban a tolerar que un gobierno progresista, no hablemos ya de revolucionario, se instalara en América Central. Pero además el problema también era que, bueno, le tocó los intereses a la United Fruit y el accionista más importante era hermano del que dirigía el Departamento de Estado en ese momento, ¿no? Entonces era como una republiqueta bananera, como ellos le pensaban, ¿no? O sea, osaba oponerse, ¿no? Guatemala es el país con más represión, que ha sufrido más represión en América Latina, proporcionalmente a su población, ¿no? Y en gran parte tiene que ver con esto de que más del 60% de la población es indígena. Él quiere saber, porque siempre me pregunta, de qué sentíamos nosotros para participar en los movimientos que pretendieron, quisieron cambiar el destino de la sociedad, digamos, en América Latina en los años 70. Quizás sea bueno que vos le expliques también por qué vos participaste o por qué vos te metiste. Por la misma indignación que sigo sintiendo cuando veo los niños desnutridos y unas condiciones infrahumanas de vida en muchos lugares, ¿no? O sea, yo creo que básicamente nuestra generación pensó eso, ¿no? O sea, que habiendo tantas riquezas y habiendo tanta abundancia, pudiera haber tantos pobres y tantos miserables, ¿no? O sea, y creo que, bueno, que esa indignación uno no debe parar, ¿no? Yo en este momento estoy trabajando más que nada en el tema de derechos humanos, en la capacitación de los campesinos, ¿no? Cuando uno le dice, ustedes pueden perfectamente aprender a leer y escribir. Y hoy le pregunté, bueno, a todos, eran mujeres las que trabajábamos hoy, ¿no? A ver, levanten la mano quienes no saben leer y escribir. Y todas levantaron la mano. Todas. Pero bueno, eso cambia, ¿no? Y lo que es interesante, por ejemplo, aquí es que mucha gente vos ves que pasa hambre, pero lo que reclama no es comida, es que le enseñen a leer y escribir para poder conocer sus derechos, ¿no? Entonces creo que, bueno, no sé vos, supongo que más o menos lo mismo. Cuando hablamos del tema se emociona.
tema igual. No te podés imaginar las cosas que hacía Ernesto para ganarse la vida. Se juntó con unos cubanos que ya les empezaba a tener simpatía y estos cubanos habían inventado un Cristo negro de Esquipula que tenía una lamparita que se prendía, tipo velador, digamos. Sí. Entonces venían a esta plaza y los vendían, ¿Era como un rito? ¿Qué era? No, es un Cristo muy venerado acá en Guatemala. Fue un símbolo ya de la época de la colonia. Los jóvenes, ¿conocen quién fue el Che Guevara? Mire, el Che Guevara fue una de las principales personas que dieron vida a lo que es la lucha guerrillera en el país, fue la lucha socialista, ¿va? Porque realmente el contexto de la explotación americana, de la explotación que siempre ha vivido los pueblos latinoamericanos, dieron margen a que hay personas con ideales más progresistas y socialistas se dieran cuenta de que no es la forma de vivir explotando a la gente, pues, sino compartiendo, que la mayor parte de riqueza que tiene el país sea compartida de la forma más equitativamente posible, pues. Porque si el poder económico lo concentra solo un grupo, como sucede en Guatemala, El Salvador, Nicaragua o países de Sudamérica, nunca se va a hacer nada, pues. Porque siempre estamos dominados por el poder americano. Exista o no exista el Che Guevara, exista o no exista Fidel Castro, exista o no existan los guerrilleros en Guatemala, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Farabundo Martí, la URNG, siempre y cuando todos los políticos de nuestro país vengan y vayan a bautizarse con los gringos, nunca vamos a poder ser libres. Pues importa el problema de la droga aquí en Guatemala. Porque a nuestros jóvenes los han vuelto drogadictos, pero los han vuelto drogadictos los gringos y los políticos de turno. Porque a los políticos y a los militares les ha convenido más tener un pueblo inculto, un pueblo inmaduro, un pueblo que pueda ser sumiso y que pueda ser tolerante de cualquier abuso que haya de parte del poder. Porque un pueblo pensante, un pueblo educado, no es fácil de maniobrar así. Me estabas contando aparte lo importante que fue políticamente para el Che haber estado acá en Guatemala. Y imagínate, ¿vos participaste o viste alguna vez en tus 25 años alguna revolución? No. ¿Ninguna? Ninguna. Bueno, mira, el Che venía de la Argentina, donde estaba en marcha una revolución, les guste, no les guste el nombre, una revolución nacional. En segundo lugar, la de Bolivia, otra revolución con el pueblo en armas, en la calle, que habían derrotado al ejército profesional. Sí. Y cuando viene acá, todo esto estaba en ebullición, era como una caldera a punto de explotar. La reforma agraria, la reforma educativa, un régimen de libertad para los trabajadores, se creó la central de trabajadores, la central de campesinos, sí. Un gobierno que apoyaba las demandas de los trabajadores y Estados Unidos preocupada porque la reforma agraria le tocaba también a la United Fruit Company. Y el gobierno norteamericano le dio unos bombardeos que tenían unos B-29 y bombardearon acá esta plaza, la jefatura y varios otros lugares. Con un año de anticipación de lo que iba a ser la Marina de Guerra Argentina bombardeando la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55. Esto fue exactamente el 16 de junio del 54, un año antes. Y la misma metodología que emplearon los llamados libertadores aquí en Guatemala, la iban a emplear un año después en Plaza de Mayo los llamados libertadores de la Argentina. Ernesto se había conectado acá con un cónsul, un Toranzo se llamaba, sí. Muy buena persona, que le daba yerba para que se tomaran unos buenos mates, ¿viste? Y que cuando llega el momento de la invasión, lo busca cuando ya el gobierno había sido derrocado y le combina prácticamente a que se asile también. Y dice,
¿pero por qué me voy a asilar si yo no hice nada? No, dice, nosotros sabemos que la CIA, o que lo que en aquella época era el Departamento de Estado norteamericano, están buscando un argentino que se llama Ernesto Guevara, que es un agitador profesional, y que entonces lo van a matar. Así que por eso, refúgiese en la embajada. Y Ernesto dice, no me voy a refugiar nada, a mí... Dice, pero escúcheme, dice, ya, Arbenz renunció y se fue, se asiló, y usted, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser más papista que el Papa? Si ellos, ya los guatemaltecos, digamos, se rindieron, que usted va a seguir luchando. Bueno, eso lo cambió para siempre y eso le hizo rebelde, dijo no, cuando el pueblo tiene que tomar el poder, lo tiene que tomar en serio, tiene que armarse, tiene que estar dispuesto a dar la vida. Así que la importancia de Guatemala en la formación social, digamos, no más que militante, o militante también, militante y social, las dos, de Ernesto es determinante. Se va conectando con la realidad social, digamos, y con la realidad política. Y también con la realidad antropológica, vamos a decir así, porque ese interés que él tenía por los vestigios de la civilización incaica, ahora le van a surgir nuevamente, va a escribir un artículo para una revista que se llamaba 7 sobre Machu Picchu, va a ir a todos los vestigios de las civilizaciones mayas que aquí en Guatemala son numerosísimos, y entonces va a encontrar esa identidad profunda del ser americano. Y así fue como de una estación de tren de Retiro a una estación de tren del Ferrocarril del Norte, acá en la Ciudad de México, don Ernesto va a terminar el largo viaje que ha hecho por América Latina para entrar ya en la historia, en la inmortalidad y transformarse en el Che. Fíjate que en los primeros tiempos de la llegada de Ernesto a México, estaba cabrero, viste, con los mexicanos, porque él pensaba que el gobierno de México había tenido con Guatemala
una actitud indecisa, ¿viste? Se sentía también un poco solo, ¿viste? Abandonado, cuando uno está en una ciudad donde no conoce a nadie, en un país donde no sos nadie, ¿no? Sí. Y con el Patojo, que ya venían de Guatemala en el tren, se dedicaron a este asunto de sacar fotografías, un rebusque. Él no era fotógrafo profesional, ¿no? Bueno, pero se la rebuscó con eso y le pagaba al español que le había vendido la cámara, que era también un viejo republicano refugiado aquí en México, le iba pagando la camarita como podía, y así llegó a conseguir también un contacto con un médico mexicano que le hizo entrar al Hospital General. Aquí el doctor Mario Salazar Mayen lo hizo nombrar en la cátedra de alergia y estuvo trabajando bastante tiempo aquí, pero no le pagaban mucho tampoco. Y trabajando en la sala de alergia de este hospital, se encuentra con Nico López, aquel cubano que le había contado la historia del asalto al Moncada, que él creyó que era una de cowboy. Sí. Y bueno, y así reanuda el contacto con los cubanos, con todo ese grupo. Mario Salazar Mayen no parece, pero fue el gran amigo, el que le facilitó también el casamiento, el que les permitió que fueran al registro civil, salió de testigo. Hay que consignar que acá estaba Raúl Castro como testigo, pero como estaba prófugo en ese momento, fue representado por estos médicos. Y estos médicos son los que le hicieron la gauchada, digamos, de conseguirle hacer el casamiento aquí, porque normalmente tendrían que tenía problemas para casarse, porque no tenía el formulario ese de inmigración que le daba la residencia, sino que estaba como turista, aunque él ya estaba trabajando. ¿No? Que dice domicilio, Hospital General. Sí. Tenía su pinta, mirá la corbata que se había conseguido. 27 y 30 años. Qué bueno. Bueno, documento, la verdad que es para hacer historia. Así que usted no sabía, nunca tuvo noticias de que Ernesto Guevara, cuando se casó, vino a vivir acá. No, la verdad no. Y ya venía de Guatemala, digamos, ennoviando con esta señorita peruana, Hilda Gadea, que también era una exilada, porque en Perú había una dictadura, entonces también se había tenido que ir para Guatemala. Y cuando se casaron, vinieron a vivir acá. Esta fue su primera morada, vamos a decir, ¿no es cierto? Ya después vendría en camino la primera hija de Ernesto, y después consiguió también trabajar en la Facultad de Medicina como profesor adjunto. ¿Qué hacía Cacho el Che acá en esta facultad? No, el doctor Guevara. El doctor Guevara, perdón. El doctor Guevara enseñaba, era profesor ayudante en la cátedra de Fisiología Humana por las noches. Sí. Y a la mañana se dedicaba a unos experimentos con los cerebros de gatos que recolectaba por todo el vecindario para hacer experimentaciones sobre la alergia. Y era un plato porque no había gato que se salvara, que andara por el barrio. Se agarraba todo. Taca. Y hasta Raúl Castro también estuvo en la cacería nocturna acompañándolo ahí. ¿Ah, sí? Sí. Por supuesto, con fines humanitarios de poder descubrir un remedio contra la enfermedad. Esta es Emparana, sigue por acá. Sí, sí, acá. 49. ¿Pero acá no fue donde el Che conoció a Fidel? Bueno, en esta casa justamente lo trajo Raúl un día a una reunión y se encontraron con Fidel
y simpatizaron tanto que se metieron en la cocina y estuvieron hablando toda la noche, y ahí mismo, esa misma noche ya don Ernesto era parte del grupo, como si los conociera de toda la vida. Qué increíble, ¿no? Y se metió nomás y bueno. Y este fue el lugar. Este empezó gracias a la solidaridad de María Antonia y del Palomo, ¿no? Sí. Que aquí refugiaban a mucha gente, hacían reuniones. Mira, aprovecho para decirte lo que le escribió a la mamá ese mismo día. Sí. A las pocas horas de la misma noche, en la madrugada, era yo uno de los futuros expedicionarios. Me ligaba desde el principio un lazo de romántica simpatía aventurera y la consideración de que valía la pena morir en una playa extranjera por un ideal puro. Así que mirá qué fuerza, ¿no? Qué determinación. Sí. Esa misma noche se conocieron acá y ahí cambió el destino. Entraban a caminar por la misma ciudad, o sea que vos veías una persona caminando, en realidad era un militante entrenándose. Y acá también los verían, dirían, estos cubanos están todos locos, caminan todo el día, porque los vigilaban, ¿eh? ¿Cómo fue la conexión que Fidel llegó hasta acá, a esta casa? Pues por la amistad con el señor del Conde y con mi hermano Raúl. ¿Quién era este señor del Conde? Es un ingeniero en armas y tenía una armería en la Ciudad de México. Y el señor ahí tenía venta de fusiles y cartuchos y de todo, ¿no? Y de ahí pues acudían muchas gentes a comprarle y ahí salió la conversación con don Fidel. ¿Y acá qué es lo que venían a hacer? A prepararse para las guerrillas en Cuba. Acá tenía la armería Antonio del Conde, el 4. Un mexicano que también, como tantos otros, se comprometía con esos sueños de libertad, de revolución, de transformar el mundo. Y empezó vendiéndole las armas a un precio muy reducido, asumiendo un compromiso muy personal, muy fuerte. Y después terminó empeñando todo lo que tenía y lo que no tenía para conseguirles más armas y para poder darle algo que les permitiera luchar por lo menos. Y en el segundo aniversario del asalto al Moncada, los cubanos, el 26 de julio del 55, deciden rendirle un homenaje a estos niños héroes para también inspirarse en ese ejemplo de valor, de sacrificio, de heroísmo. Y al único extranjero, por así decirlo, que invitan y que los acompaña a este homenaje es Ernesto Guevara. Es entonces el lugar donde... Y aquí, bueno, en el 56 particularmente, cuando menos, bueno, eso lo hemos leído, yo en aquel entonces tenía yo 6 años de edad, estuvo detenido precisamente el comandante Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, ¿no? Y hay una anécdota muy linda, que Ernesto Guevara se da cuenta que él como argentino es el que está en situación más comprometida, porque lo piensan deportar a Buenos Aires, lo piensan llevar para Buenos Aires. Y entonces él habla con Fidel, una larga conversación donde entre amigos le dice: Fidel, si no demores la partida del grupo, no demores tus planes por mí, váyanse ustedes, yo lo voy a comprender, no lo voy a vivir como un abandono, no se preocupen por mí. Y Fidel le dice: de ninguna manera, nos vamos todos o no se va nadie. Aquí tenemos una maqueta, miren, lo que significa el movimiento del 25 de noviembre del año 56. ¿Sí? Este movimiento se hizo en la noche, a salir a la 1:30 para Cuba. ¿Sí?
¿Qué tiempo era? ¿Invierno? ¿Verano? Bueno, hacía frío y llovizna, estaba feo el tiempo. Incluso a Fidel no dejaban salir allá en la Bocana, no dejaban salir los marinos porque había tiempo malo, pero aún así eso fue. Tenía un compromiso y tenía que cumplirse.